En el Fundamento de Derecho 14 se establece que existe un derecho a la objeción de conciencia que puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación para los profesionales de la medicina, porque la objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el artículo 16.1 de la Constitución española y que es directamente aplicable en materia de derechos fundamentales. Finalmente, el fallo establece que el artículo 417 bis del Código Penal es disconforme a la Constitución no en razón a los supuestos en que se declare no punible el aborto, sino por incumplir exigencias constitucionales derivadas del artículo 15 de la Constitución española, que resulta por ello vulnerado. Por estos motivos, el artículo 417 bis del Código Penal quedó redactado de distinta manera, añadiéndose que deberían de emitirse dictámenes anteriores a la intervención por médicos de la especialidad correspondiente distintos a quienes y bajo cuya dirección se practicara el aborto, que el hecho de la violación debería de haber sido denunciado y que en dichos casos no sería punible la conducta de la embarazada aun cuando no se hubieran emitido los dictámenes médicos exigidos. Seguidamente, esto es la doctrina del Tribunal Constitucional en su sentencia 53 del 85 y seguidamente pasamos al estudio del anteproyecto de la Ley del Aborto denominado Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, que sus rasgos generales son los siguientes. Artículo 12. Aquí hay que explicar que sí que se ha variado el texto inicial del proyecto de ley redactado con fecha de mayo del 2009, donde se reconocía en el enunciado del mismo las palabras se reconoce y garantiza, y se ha quitado la palabra se reconoce, manteniéndose únicamente la palabra se garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las condiciones que se determinan en esta ley. Es decir, creo personalmente que se ha querido subsanar el reconocimiento del derecho al aborto de una manera clara a la vista de las críticas suscitadas y que se ha mantenido únicamente su garantía con la segunda de las palabras. Aunque del contexto de la redacción de la ley en general se aprecia la inclusión de un derecho al aborto. El artículo 14 despenaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación por interrupción voluntaria del embarazo a petición de la mujer, siempre que concurra la circunstancia de que se le entregue información en sobre cerrado relativo a los derechos y prestaciones, ayudas de apoyo a la maternidad y que hayan transcurrido 3 días. El artículo 15, por causas médicas, establece que cuando no se supere la semana 22 se puede practicar el aborto siempre que haya grave riesgo para la vida o salud de la mujer y conste en dictamen emitido por 2 médicos. O bien también después de las 22 primeras semanas en el caso de graves anomalías fetales incompatibles con la vida y conste el dictamen que detecte en el feto tal enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y lo confirme un comité clínico. El artículo 19.2 regula la prestación de interrupción voluntaria del embarazo que se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma y si no pueden en tiempo facilitar la prestación le reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación. Se deroga parcialmente el artículo 417 bis del Código Penal, que hemos leído anteriormente, y se realiza una nueva redacción del artículo 145 del Código Penal que sanciona el aborto con el consentimiento de la mujer fuera de los casos permitidos por la ley y se modifica la ley del paciente. La conclusión, poniendo en relación el anteproyecto de la ley de despenalización del aborto con la sentencia del Tribunal Constitucional 53/85, nos hace llegar de acuerdo con el criterio emitido por el dictamen del Consejo Fiscal de que una ley de plazos o interrupción voluntaria del embarazo sin motivo durante las 14 primeras semanas de gestación no es constitucional. Esta ley del aborto, en su redacción de los artículos 12 y 14 que acabamos de explicar, establece un sistema de plazos durante los primeros 3 meses y medio del embarazo que choca frontalmente con la doctrina del Tribunal Constitucional sentada en su citada sentencia, ya que supone la desprotección absoluta del nasciturus durante dicho periodo de formación de la vida. El Tribunal Constitucional, como supremo intérprete de la Constitución vigente, declaró que la vida humana en formación es un bien que merece protección, lo que implica
que el Estado tiene la obligación de establecer un sistema legal con respecto a la vida del nasciturus que suponga una protección efectiva de la misma. Ello obliga especialmente al legislador y éste no puede establecer una regulación del aborto en el que el valor fundamental de la vida humana quede absolutamente desprotegido en determinados momentos, como sucedería en una ley de plazos. Si el Gobierno, actuando como prelegislador, opta por otorgar a la declaración de voluntad de la mujer embarazada una primacía absoluta, prescindiendo de la necesidad de apoyo en otro tipo de causas, ello supone el sacrificio del nasciturus al que se refiere el fundamento jurídico 12 de la sentencia del Tribunal Constitucional 53/85, ignorando en consecuencia que nos encontramos ante un bien jurídico constitucionalmente protegido, porque la vida del nasciturus sería eliminada por no entrar en colisión con otros valores, sino por la mera voluntad de la embarazada. Del fundamento jurídico 5 se deduce sin duda alguna que la vida del feto es humana y distinta de la madre. La vida humana es un devenir, un proceso que comienza con la gestación, y la gestación ha generado un tertium existencialmente distinto de la madre, aunque alojado en el seno de ésta. Ahora, desde el punto de vista de normas internacionales citadas en el proyecto de ley para justificar la interrupción voluntaria del embarazo, no puede suponerse que la madre se desprenda de una parte accidental de su cuerpo, como de manera alejada de cualquier rigor científico declara la resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, profusamente citada en la exposición de motivos de este anteproyecto de ley, al defender el derecho de las mujeres a la libre disposición de su cuerpo, y por ello que la decisión última de recurrir o no a un aborto corresponde a la mujer. Porque la sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985 excepcionalmente permite la interrupción del embarazo en situación de conflicto en los casos en que la vida del nasciturus, como bien constitucionalmente protegido, entra en colisión con los derechos fundamentales de la vida y dignidad de la mujer, pero no puede resolverse el conflicto solo desde la perspectiva de la mujer, sentando doctrina constante el Tribunal Constitucional desde el año 85, ratificada por las sentencias del Pleno del Tribunal Constitucional 212/1996 y 116/1999, sin que el mero transcurso del tiempo justifique su revisión. Hay que añadir a esto que no existe ningún texto, tratado o convenio internacional en materia de derechos humanos que establezca el derecho al aborto o promueva su despenalización, como ocurre con el anteproyecto de ley que se pretende imponer. Por lo que también resulta incierto que con este proyecto de ley se nos equipare a la regulación legal europea en materia de interrupción del embarazo, donde tampoco se prevé en ningún caso que las niñas menores de 16 años puedan abortar sin conocimiento ni consentimiento de sus padres, puesto que en todos los países, al menos, se regula que se encuentren acompañadas de un mayor de edad y que se informe a los padres. Con respecto a la objeción de conciencia de los médicos de la Seguridad Social, resulta claro que en la sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985 se reconoce su derecho a objetar y, por lo tanto, no se les puede imponer la práctica obligatoria en su ejercicio profesional de abortos por parte del Estado, por lo que se vulnera igualmente la doctrina del Tribunal Constitucional.